Dios le bendiga grandemente. La paz del Señor sea con cada uno. Soy su hermana Albania Mordán, en la cual estaremos predicando bajo el tema Arrepiéntete de tus malas obras. Basado al capítulo 2 de Apocalipsis, desde el verso 16 y 17. Bajo el tema Arrepiéntete de tus malas obras. La palabra del Señor se estará leyendo bajo la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Apocalipsis 2, 16 y 17. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido y le daré una piedrecita blanca. En la piedrecita escrito un nombre nuevo, el cual ninguno conoce, sino aquel que lo recibe. Padre, gracias por tu bendita y santas palabras. Yo te pido, Señor, que en esta mañana, Señor, que seas tú hablando, ministrando aquellas vidas, Señor. Padre de la gloria, en el nombre de Jesús, amén. Por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere, daré a comer del maná escondido. Amén. Estamos en tiempos peligrosos, en tiempos difíciles, donde podemos ver cómo está el pecado cada día más y más abundando, en la cual por donde quiera que usted pasa, por donde quiera que usted camina, usted se encuentra cada día más el pecado más sobreabundante. Pero aquí dice la palabra del Señor: por tanto, arrepiéntete, pues si no vendré a ti pronto y pelearé contra ellos con la espada de mi boca. El Señor demanda de nosotros que aunque estemos rodeados de un mundo donde sobreabunda el pecado, que nos arrepentamos si estamos caminando mal, si estamos envueltos en esas malas obras que nos llevan al pecado. Que todo lo que a Dios no le agrada, todo lo que está escrito en las Escrituras, que es que el Señor aborrece, pues es pecado. Entonces aquí nos manda, aquí se le está hablando un mensaje, el mensaje a Pergamo, en la cual está pidiéndole que se arrepintieran de sus malas obras, porque estaban en idolatría, estaban adorando dioses ajenos, falsas doctrinas, estaban envueltos en falsas doctrinas, en la cual no estaban sometidos a Dios, no estaban siendo instruidos por el Señor. Entonces el Señor demanda de nosotros que si estamos caminando mal, si estamos extraviados, que nos apartemos de las malas obras, de los malos caminos, y que pongamos nuestra mirada en Jesús, que sigamos a Cristo, que nos enfoquemos en el Señor, como dice su palabra, que nadie va al Padre si no es por el Hijo, que Jesús es el camino, la verdad y la vida, y que nadie va al Padre, a Dios, si no es a través de Jesús. Entonces nosotros lo que tenemos es que ser seguidores de Jesús, apartarnos de las cosas que sabemos que son abominación a Dios, que Dios aborrece, porque dice su palabra que nuestro Dios es un Dios celoso. Dios es celoso cuando Él sabe que en lugar de Él, nosotros lo estamos cogiendo para, en vez de adorar a Dios, de honrar a Dios, de darle toda gloria, toda honra a nuestro Dios, se la estamos dando a otros dioses falsos, o estamos caminando extraviadamente, pues el Señor se entristece, el Señor se enoja. Por eso podemos ver como el Señor destruía ciudades, como el Señor mandaba juicios
al pueblo de Israel, porque el pueblo de Israel se extraviaba, aún conociendo la palabra de Dios, los principios, los mandamientos. El pueblo de Israel seguía falsos dioses. El pueblo de Israel le daba la espalda a Dios, era infiel al Señor, y por eso el Señor le mandaba juicios. Entonces así el Señor quiere que nosotros nos desviemos de los malos caminos, nos apartemos de las malas obras, porque hay un día que la ira del Señor va a llegar. Dios es amor, pero también Dios es fuego consumidor. Dios primeramente nos amonesta, nos corrige con amor y mansedumbre, para que nosotros nos dejemos instruir de Él. Pero cuando el Señor, 1, 2 y 3 veces, y aún hasta varias veces, por su amor y su misericordia, porque Él no quiere que perezamos, Él nos manda el mensaje de arrepentimiento, nos amonesta y nos corrige. Pero si nosotros permanecemos confundidos, de cascones, de desobedientes, de rebeldes hacia la voz de Dios, dándole la espalda a Dios, muchos escuchan más fácil las voces negativas, las voces contrarias, antes que escuchar la voz de Dios. Y cuando nosotros somos rebeldes a la voz de Dios, no escuchamos la voz de Dios, pues el Señor va a demandar de nosotros juicio. La vara de Dios va a venir sobre nosotros, el látigo de Dios va a venir sobre nosotros cuando somos rebeldes, cuando no obedecemos a la voz de Dios, cuando no venimos a un arrepentimiento. Pero si nosotros reconocemos las malas obras, las obras del pecado, si reconocemos que estamos mal, que estamos caminando mal, extraviadamente, pues el Señor, si nosotros reconocemos, nos humillamos ante Dios, nos arrepentimos de los malos caminos, de las malas obras, yo vengo a decirte que la misericordia de Dios nos va a alcanzar. El Señor va a venir a nosotros, nos va a perdonar y nos va a tomar por hijos obedientes, y el Señor se va a agradar de nosotros. Así es que mi exhortación es que miremos a Cristo, que escuchemos la voz de Dios, que no endurezcamos nuestro corazón, que pongamos nuestros oídos prestos para escuchar la voz de Dios, para dejarnos dirigir del Señor. Que cuando el Señor nos corrija, cuando el Señor nos envíe el mensaje de arrepentimiento, pues nosotros nos arrepintamos de las malas obras. Que nos apartemos de los caminos extraños. Que nos despojemos de todas aquellas cosas, que son desagradables ante los ojos de Dios, que aunque las anhelemos, que aunque las queramos y aunque nosotros entendamos que es lo mejor para nosotros, si el Señor nos dice, eso no es lo que te conviene, esa no es mi voluntad, pues vamos a obedecer a la voz de Dios, porque por algo el Señor te dice, esa no es mi voluntad, lo que tú quieres para ti no es lo que yo quiero para ti, porque lo que yo tengo para ti es mucho más mejor que eso que tú crees que es lo que te conviene. Si el Señor te dice, suelta eso, suéltalo, porque el Señor te ama, y el Señor no quiere que tú vayas a lamentarte, que tú vayas a sufrir consecuencias por una desobediencia. Yo vengo a decirte que toda desobediencia es pecado. Cuando nosotros violamos los mandamientos del Señor, cuando nosotros no nos sometemos al Señor ni a su palabra, estamos en desobediencia. Y toda desobediencia trae sus consecuencias. Toda desobediencia es pecado. Así es, que escuchemos la voz de Dios. Dejémonos guiar de la voz de Jesús, de la voz del Señor. Porque al que el Señor ama, Dios corrige. Como el Padre al Hijo que ama, lo corrige, lo castiga. Así hace Dios, porque Dios no quiere
que tú te pierdas. Dios no quiere que la vara, que el látigo caiga sobre ti. Dios quiere que tú seas hijo, hija obediente. Dios te bendiga, tu hermana Albania Mordán. La paz del Señor sea contigo.